Esto es Notivisión, la noticia en su exacta dimensión. Buenas tardes, tengan ustedes amigos, bienvenidos a este su informativo Notivisión. Yo soy Mario Parra Cureño y los saludo con el gusto de siempre. En esta emisión del martes 30 de julio de 2019. Martes 30 de julio de 2019. Desde este informativo enviamos una respetuosa condolencia a la familia del señor Rodolfo Fernández Esquiavo, quien falleció el día de ayer. Hoy se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en su querido Cuautitlán. Don Rodolfo Fernández marcó toda una época en este lugar. Gran comerciante, contador público y una persona altamente humana. A todos sus familiares, a su esposa, a sus hijos, les enviamos nuestras condolencias desde estos micrófonos de Notivisión. Descanse en paz, don Rodolfo Fernández. Bien, pues el gobierno federal
pretende subastar la residencia que era propiedad del ciudadano de origen chino Shen Li-Yigong en un precio de salida de 95 millones de pesos el domingo 11 de agosto, según lo dio a conocer el presidente López Obrador, quien deslizó. Les voy a dar un dato. Esta casa fue antes de un político. ¿Cómo vivían los políticos? López Obrador abordó una gran diversidad de temas desde su despreocupación porque la economía nacional pudiera caer en recesión, el anuncio de una nueva etapa en la lucha contra el huachicol al detectarse algunos brotes, la revisión de los contratos de Internet para suministrar servicios a universidades y sitios públicos. A pregunta expresa sobre el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que dio cuenta de una contracción de la economía de 0.3%, sostuvo que no hay recesión. Vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social de nuestro país. En la conferencia de prensa se presentó el informe sobre el resultado de la subasta de joyas realizado el domingo pasado en Los Pinos. Se reportó que se vendieron 110 de los 148 lotes, captándose 10.302.000 pesos. En este contexto se difundió un video de la residencia que era propiedad de Shen Li-Yigong, anunciando que se rematará próximamente. Usted se ha de acordar de Shen Li-Yigong. ¿Se acuerda usted que en esta casa, en un cuarto ahí, en una de sus habitaciones, Shen Li-Yigong tenía pues, amontonados, no recuerdo bien, pero eran 700, ahora verán, bueno, sí, tenía millones de pesos, acumulados en billetes, en dólares, y él pues, fue sorprendido por la autoridad, llegó a la autoridad, lo detuvo por la dudosa procedencia de este dinero que estaba ahí, en un cuarto, en una habitación de esta casa. Cuando el presidente López Obrador dijo que esta casa había sido de un político, bueno, pues decía que fue antes de un político. Pues sí, esta casa era de un político y no dio el nombre, pero bueno, pues se ha especulado mucho sobre quién era el propietario de esta mansión que va a ser subastada el 11 de agosto, el domingo 11 de agosto, seguramente allí en Los Pinos va a ser la subasta, y allí estará, a ver si hay quien la compre, esta residencia. ¿Todo está bien? Perfecto. Si se ven es que tenemos aquí algunas cosas que luego no funcionan, pero sí está funcionando todo muy bien aquí en nuestra cabina de transmisiones. Bien. Shen Li-Yigong era el chino ese que decía que le habían dicho o pelas o cuello. O pelas o cuello. Muy famoso se hizo el chino por esa frase que tanto circuló en aquella época con el chinito que creo que está detenido en la cárcel, no sabemos dónde está, Shen Li-Yigong.
Y en otra información, el juzgado 14º de distrito en el Estado de México negó una suspensión de plano a Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero, luego de que no obtuvo informes que comprobaran que alguna autoridad judicial haya solicitado alguna orden de captura o comparecencia con su nombre. Con diversos amparos buscadores, el líder sindical ha intentado saber si existe algún mandamiento judicial en su contra, solicitado por la Fiscalía General de la República. Incluso, la semana pasada, el mismo representante del Poder Judicial Federal le otorgó una suspensión definitiva contra toda orden de captura o de arraigo que pudiera haber liberado o que pudieran haber liberado autoridades federales. En el juicio de amparo 881/2019, que se desahoga en el juzgado con sede en Naucalpan, Estado de México, el impartidor de justicia declaró en su momento sin materia el incidente de suspensión solicitado, es decir, que las autoridades señaladas por Romero de Champs como posibles responsables de citarlo o emitir una orden de captura respondieron que por el momento no hay ningún mandamiento judicial en su contra. Aunque el día siguiente el Consejo de la Judicatura Federal explicó que la suspensión concedida al líder petrolero no obedeció a que se haya comprobado que exista en su contra una orden de captura, sino a que varios juzgadores señalados por el quejoso como responsables no rindieron el informe que el juez de distrito solicitó, ni notificaron si existe tal mandato judicial. Además dispuso que Romero de Champs tendría que comparecer ante el juez de control, que en su caso haya librado la orden de captura en su contra, en un plazo de 3 días para no perder la suspensión definitiva otorgada. El juez García Camacho siguió recibiendo informes extemporáneos de jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, entre ellos los del Reclusorio Sur y de Almoloya de Juárez, Estado de México. Pues ahí está Carlos Romero de Champs, que se dice que ha intentado saber si existe algún mandamiento judicial en su contra, y no, nada. Y luego en los programas de radio he escuchado, en la 97.7, por ejemplo, hay personas que lo atacan, pero duro, fuerte. Llegada la hora de la hora, nada, no hay nada en su contra. Y bueno, el PRI, por su parte, en otra información, el PRI presenta iniciativa para salvaguardar bienes quitados al narcotráfico. El PRI en el Senado presentó una iniciativa de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar que se pierdan los recursos que se decomisan al narcotráfico y tener un control del dinero en efectivo y otros bienes. Para ello, el priista Jorge Carlos Ramírez planteó añadir al artículo 228 de ese ordenamiento que, para que la cadena de custodia sea efectiva desde la localización de los objetos como el dinero y los bienes asegurados por las autoridades, se preserven y dispongan en las condiciones en que fueron encontrados. Para ello propone que las autoridades que localicen indicios, vestigios, evidencias o productos del hecho delictivo deberán tomar fotografía de los mismos o bien videograbarlos, así como describir en las actas correspondientes su cantidad, peso y volumen. Asimismo, el priista Ramírez señala la necesidad de modificar el artículo 235 de ese mismo ordenamiento para que el aseguramiento de monedas, billetes y divisas, productos de hechos delictivos, queden a disposición del Servicio de Administración
administración y enajenación de bienes y se mantenga un registro fidedigno de lo asegurado para que exista certeza de su destino. En su iniciativa, Ramírez afirma que muy a menudo el dinero producto de actividades de narcotráfico o del crimen organizado se encuentra en efectivo por haber sido sujeto a su blanqueamiento ilícito. Asimismo, por la naturaleza de las organizaciones que cometen delitos de manera organizada contra la salud y por hechos de corrupción, entre otros, existe un peligro latente para las autoridades que localicen esos bienes, por lo que debe existir un procedimiento eficaz que asegure su custodia por parte de las autoridades. Refiere que existen diversos casos relevantes y trascendentes para la sociedad mexicana, como el destino desconocido del patrimonio millonario de Joaquín Archibaldo El Chapo Guzmán Loera, que amasó a partir de diversas actividades ilícitas, incluso el SAE, que es la instancia encargada de la administración de los bienes asegurados por las autoridades. Desconocen qué consiste y dónde se encuentra dicho patrimonio, lo que constituye una afectación al interés nacional. Pues eso es lo que se dice sobre todo sobre las joyas, ¿no? Las armas, que eran ostentosísimas, joyas, pistolas de oro, cuernos de chivo, también de ese metal, de oro, con las iniciales y el nombre de quién era el propietario, en fin. Y luego, bueno, pues las cadenas, las medallas, las esclavas que utilizaban, los anillos, tantas cosas que tenían los narcotraficantes que ya han sido detenidos y que, bueno, pues se supone que es lo que se está subastando. Yo le aseguro que no es ni una cuarta parte de lo que tenían estas personas. Pero en fin, ahí están y se están subastando para que los adquiera pues, quien tenga el dinero y además quiera utilizarlos, ¿verdad? En esta época en la cual pues la inseguridad está a la orden del día. El gobierno de México anunció ayer medidas contracíclicas de corto plazo para dar un empujoncito a la economía nacional, para las cuales destinará 485,000 millones de pesos. Ello ante un entorno económico global que va por una fase menos dinámica, por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y por conflictos geopolíticos en diversas regiones del mundo, a la cual la economía mexicana no es ajena. Las acciones también se anuncian a 2 días de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difunda los datos sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto, PIB, durante el segundo trimestre del año. Expertos prevén una contracción de 0.1% en el periodo y de 0.9% anual. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó: nada de esos recursos tiene impacto en el presupuesto. Ya los teníamos en el Fondo Nacional de Infraestructura, pero no estaban siendo utilizados o bien en desdoblamiento, lo que permite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo el título de concesiones actuales, aprobarlos. El que viene de la banca de desarrollo ya existe, pero no estaba siendo usado. Esas acciones incluyen inversiones en infraestructura, crédito del consumo e inversión para que tengan impacto inmediato.
Serán 18 proyectos de infraestructura con inversión privada y estatal, dijo Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y la tasa de desempleo en México se mantuvo sin cambios entre enero y junio de 2019, contrario a otros indicadores que evidencian la desaceleración de la economía mexicana y los estimados de crecimiento de organismos internacionales y mercado, que apuestan por un desempeño por abajo del 1% para este año. En junio, la desocupación, como la estadística oficial registra el desempleo, cubrió a 3.57% de la población económicamente activa, índice igual al de enero pasado. La cifra para ambos meses es la tasa más alta para el indicador en lo que va del año, revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ONEP. Y una noticia de la AFP de Madrid dice que el Banco Bilbao Vizcaya Argentina es el BBVA. Aquí lo conocemos como el Banco BBVA Bancomer, me parece. Bueno, pues el Banco Bilbao Vizcaya Argentina, la segunda institución bancaria más importante en España, fue imputado ayer por corrupción y otros delitos en el caso de grabaciones ilegales a periodistas y personalidades del mundo económico y político, informó un tribunal. El tribunal imputa al Banco Bilbao Vizcaya Argentina por cohecho, revelación de secretos a corrupción en los negocios, señaló un portavoz de la Audiencia Nacional Alta Jurisdicción en Madrid, especializada en asuntos financieros. El anuncio se produce 5 días después de que la Fiscalía Anticorrupción se dijera en favor de la imputación del banco. A principios de este mes, 9 responsables actuales y pasados del Banco Bilbao Vizcaya Argentina fueron acusados de los mismos ilícitos en esa causa surgida de la pesquisa judicial contra el controvertido y opaco ex policía, ahora en prisión, José Manuel Villarejo. En enero pasado, el banco admitió haber contratado los servicios del grupo Zenit, dirigido por Villarejo, implicado en varios escándalos que sacudieron a las altas esferas del país, incluida la monarquía. Esto allá en España. Bueno, y hablando de lo que es la conocida nota roja, la nota roja que hoy ocupa los principales titulares de muchísimos periódicos. Bueno, pues les podemos comentar que a fin de denunciar las frecuentes extorsiones de grupos criminales que operan en el Estado de México, 2 grupos de choferes de las líneas San Juan-Citlaltepec y Elite Turquesa tomaron las casetas de cobro de la autopista México-Pachuca en el municipio de Tecámac y el circuito interior mexiquense en Tultepec la mañana de ayer, donde permitieron el paso libre a los automovilistas por más de 5 horas. Alrededor de 200 operadores con varias unidades se apostaron desde las 6:30 de la mañana en la caseta de Tultepec, circuito exterior mexiquense, donde levantaron las plumas y dieron paso libre
a los automovilistas en ambos sentidos. AMLO, SOS, nos están matando. No hay justicia, no hay pago de casetas. Ya no más sangre en el volante. Fueron algunas de las leyendas que se leían en las pancartas que colocaron los operadores de transporte mexiquense. Los concesionarios mantuvieron sus combis estacionadas en la lateral de la vía sin afectar la circulación, en tanto algunas mujeres y operadores dejaron el paso libre. En la caseta de la vía México-Pachuca, otro grupo de unos 80 choferes con unas 25 unidades se colocó desde las 8 de la mañana en la caseta de Héroes Tecama con dirección hacia la Ciudad de México. También ahí levantaron las plumas. Esto a raíz de la violencia que se ha desatado en relación a la seguridad en los transportes públicos, llámense combis, camiones. Vamos a ver nuestro tema musical de hoy. Un tema musical que, bueno, pues tuvo su historia, tuvo su momento de éxito con las Ketchup, se llama Acerejé. Vamos a presentárselos aquí en Notivisión. Regreso. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van después de contrabando. Y donde más
usted disculpe, fue Aserejé con las Quechua, que después de este gran éxito que tuvieron, bueno, pues buscaron volver a grabar, sacaron 2 discos más, pero ya no tuvieron el éxito que habían tenido con Aserejé. Este tema incluso se dijo que estuvo prohibido, que porque, bueno, se dijo que la Iglesia Católica lo había prohibido porque incitaba a que la gente fuera hereje. Tantas cosas que se han dicho. Y no, ya ven, no ha pasado nada. Las cosas siguen como están. Con problemas, con lo que usted quiera, pero bueno, es una canción que tiene que ver, ¿verdad? A 160 años de su fundación, el Registro Civil de la Ciudad de México resguarda un acervo de casi 60 millones de documentos entre actas de nacimiento, de defunción y de matrimonio, informó la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la capital. Dicha instancia, creada por el presidente Benito Juárez García el 28 de julio de 1859, mediante la promulgación de la Ley Orgánica del Registro Civil, cuenta con una bóveda en la que se resguardan los documentos relacionados con personajes históricos de la vida política, artística y cultural del país, algunos de los cuales se pueden consultar en el museo virtual. Ejemplo de lo anterior es el acta de defunción del general y expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien murió a la edad de 75 años en su domicilio a consecuencia de una insuficiencia hepática, según consta en el documento expedido el 21 de octubre de 1970. El Registro Civil también tiene en su acervo el acta de defunción del también expresidente Benito Juárez, cuyo deceso ocurrió el 18 de julio de 1872. En ella se apunta como causa de la muerte neurosis del gran simpático, infarto al miocardio. En total, la institución tiene bajo su resguardo 42.124.413 actas de nacimiento, es decir, de personas nacidas y registradas en la Ciudad de México. Entre ellas, las de personajes como la pintora Frida Kahlo. La primera acta de nacimiento data del 27 de marzo de 1861 y corresponde a Manuel María Cordero. En poco más de siglo y medio, los matrimonios civiles registrados en la capital del país suman 6.881.391, mientras las actas de defunción suman 10.560.725, además de documentos relacionados con divorcios, administrativos, adopciones e inscripción de actas del Estado Civil de los mexicanos en el extranjero. La Consejería Jurídica local señaló que en la primera década de este siglo el acervo se sometió a un proceso de digitalización, por lo que hoy día las actas certificadas se expiden en cualquier juzgado del registro civil y hasta en kioscos de trámites del gobierno capitalino. Sí hay kioscos, pero como que no tienen la misma calidad, ¿verdad? Como que les falta algo, no están bonitas las actas, pero sí existe el servicio y ahí está el servicio. En otra información, el plan para recuperar la zona industrial de Vallejo, en Azcapotzalco, que impulsa al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? ¿Ya? Me tengo que ir. Ah, ¿y usted, mi productor? Igual, tengo que ir ya, estoy ocupadísimo. Bueno, fíjense nada más, iba yo a leer algo de Yalitza Aparicio, pero no, ya no. Ahora además el teléfono. Bueno amigos, yo les agradezco mucho el favor de su atención para su informativo Notivisión. Notivisión que se transmite los martes
Y pues los invito a que nos acompañen el próximo martes. DJ, nada más los martes creo cuando se transmite mi noticiero. Recuerden, la nueva programación está por llegar a Radio Fusión. Yo los invito a que nos acompañen también el próximo jueves en Notivisión o En Contacto Contigo con Leonardo Hernández Patricio. Muchas gracias y hasta la próxima. Le agradezco mucho a nuestros productores Leonardo Antonio Hernández Aguilar y Ramsés Parra Raigosa, quien está empezándose a hacer cargo del barco. Muy bien. Hasta la próxima.